Bueno, la idea es que los patrimonios lo hacemos todos, o sea, nuestras historias las contamos nosotros y vamos creando este imaginario, cómo vamos viviendo estos lugares. Entonces me encantaría que también durante el recorrido contaran sus historias de los lugares, cuándo han ido a ese lugar, qué sensaciones les dan, qué recuerdos tienen desde su infancia o que lo han vivido ahora en tiempos pandémicos, prepandémicos, etc. Entonces, esas historias que ustedes traen son parte de lo que queremos facilitar en este proceso. Si bien yo voy a hacer la guía, hay otras historias que yo no conozco y me encantaría conocerlas, porque así vamos, entre el grupo vamos armando este guiado patrimonial. Entonces, le quería dar la palabra a quien quiere compartir de dónde vienen, quién es, por qué les interesan las plazas centrales, etc. ¿Hay abierto el micrófono o el chat, quien quiera comentar algo, compartir? Bueno, nosotras somos de Chile, Viña del Mar, Reñaca Alto. Somos 3 hermanas. Nos interesa mucho conocer como el patrimonio de Chile, las plazas centrales, porque tal vez conozcamos algunas y no conozcamos otras. Buenísima, gracias. Entonces, a ver, quiero saber nombres. ¿Quién es Mariam, Blanca y Francés? Voy a decir Mariam. ¿Quién es Mariam? Levanta la mano, ¿quién es Mariam? Ya, perfecto. ¿Quién es Blanca? Ah, perfecto. ¿Y Francés? Bianca, Bianca. ¿verdad? Bianca, ¿verdad? Ahora leí bien, perdón, Bianca, Bianca. ¿Y Francés, eres tú? Eso, bien, súper. Bueno, bienvenidas, muy, muy bienvenidas. ¿Cómo llegaron acá? La verdad, nuestro papá nos invitó. Buenísima, saludos al papá. Ahí está, hola. Ay, qué entrete. Bueno, feliz que estén acá, muy, muy feliz. Marta también quería comentar algo, ¿no? Sí, más que nada es interactuando a medida que tú vas comentando, ahí a veces va saliendo ideas. Súper. La verdad es que Viña me encanta y sobre todo el plan de Viña es bonito y que hay cosas novedosas de repente que ver. Así que por eso, a medida que vayas avanzando voy a ir. Me parece. Súper bien. Hace el mes pasado hice el tour por el Palacio Presidencial. Ah, por el, ya, lo que es recreo, o sea, perdón. Cerro Castillo. Cerro Castillo, me salté el cerro. Sí, sí me recuerdo ahí. Así que eso, ahora estoy lista para empezar el tour este. Buenísimo, bienvenida Marta nuevamente. ¿Alguien más quiere compartir? Parece que estamos ya, ¿no? Pamela quería decir algo. No. Ya, súper. Bueno, sí, vamos, estamos con el tiempo y vamos, les voy a compartir la pantalla. Me agradecería cuando les pregunto si se ve, pues que la ven. Vamos a ver de nuevo, para ver. Ahí me imagino que ven una pantalla negra, ¿no? Sí, pantalla negra se ve. Perfecto. Bueno, el día de hoy, como les comentábamos, vamos a ver las plazas centrales. Aquellos lugares que seguramente hemos transitado muchas veces en este sector, que ahí está, pero seguramente conocemos poco de estas historias cuando hemos caminado por estos lugares. Cuando hablo de plazas centrales, ¿qué se imaginan ustedes? Cuando digo plazas centrales. ¿Alguien se imagina? Muy bonitos. ¿Y qué plazas? ¿Qué plaza al tiro se imaginan cuando yo digo plazas centrales? ¿Hay alguna en particular? O sea, la Plaza de Viña, porque es famosa. La Plaza de Viña, exacto. Ay, claro, vamos a hablar de 5 plazas que a veces no las reconocemos incluso como plaza, pero también la reconocemos una de ellas como la Plaza de Viña, como nos comentaba Marta, ¿ya? Y que tiene otros nombres también, pero nosotros como centro neurálgico donde llegamos, como el eje central, le decimos Plaza de Viña. Y para eso les quiero comentar cómo van a ser nuestras estaciones que vamos a recorrer.
el día de hoy, nuestra primera estación del recorrido va a ser Plaza La Torre, que está acá donde tengo el número 1. Va a ser lo que ustedes comentan como Plaza de Viña, que también se le llama Plaza Francisco Vergara, ¿ya? El Teatro Municipal, que lo vamos a mirar por fuera y contar un poquito del Teatro Municipal. La Plaza Sucre, el Club de Viña, tenemos, perdón, acá el club, ya, la estación de ferrocarriles que está acá, la parroquia de Viña del Mar, y también tenemos la Plaza del Mundo Grove y la Plaza Dr. Luis Sigal. Esas van a ser nuestras estaciones que vamos a recorrer. Y bueno, les quería comentar cómo nacieron estas plazas, de qué año estamos hablando, qué hay acá, en esta primera parada, que es la Plaza de la Torre, les quiero comentar un poquito de la historia de por qué llegamos aquí a estas plazas. La verdad, les quería comentar que Viña, si bien quienes ya han algunos recorridos, nos vamos a dar cuenta que Viña se construyó como una ciudad moderna, no es como las otras ciudades como más hispánicas, como Santiago u otras, que se construyeron en otros tiempos. La cualidad que tiene Viña es que es una ciudad que se nació en el siglo XIX y con otras aspiraciones que apelaba a esta ciudad moderna o que después se llamó como ciudad jardín. De esos tiempos estoy hablando del siglo XIX, alrededor de 1840, cuando esto eran 2 haciendas, la hacienda de las 7 hermanas y la hacienda Viña del Mar. En ese entonces había una familia, que era la familia Francisco Álvarez, junto a su esposa Dolores Pérez, que compraron estas 2 haciendas. Una de estas haciendas, que es la hacienda 7 hermanas, estaba desde el sector del Cerro Barón hasta el sector del Salto. Y la otra hacienda, que es la Viña del Mar, donde estaba, conocido por las viñas también, estaba desde el estero Marga Marga, que es el estero que está al ladito de esta plaza, y llegaba hasta lo que es el estero Aconcagua, cercano a Concón. Eso eran las 2 grandes haciendas que había comprado en 1840 Francisco Álvarez junto a su señora Dolores Pérez. Pero en 1844 muere Francisco Álvarez y estas tierras, estas haciendas quedan en manos de Dolores Pérez y su hijo Salvador Álvarez. ¿Ya? Ellos mantuvieron esto hasta que en esos tiempos ya corrían en 1855 y lo que conectaba Santiago con esta región era Valparaíso. Había una línea férrea que conectaba Santiago con Valparaíso. Y en ese entonces el gobierno de esa época decidió evaluar de cómo conectar Valparaíso con Viña del Mar, alguna conexión. Y en ese entonces se construyó la línea férrea que conectaba Valparaíso con Viña del Mar. Para hacer eso, resultó que estaba toda esta hacienda de las 7 hermanas, que eran varias lomas, y tuvieron que detonar una parte de los cerros para que pasara el ferrocarril. Y en ese entonces, lo que es el sector más o menos de Agua Santa, se detonó esa parte y quedó una lomita, que es el Cerro Castillo, que quedó como solita ahí, como una isla, que es porque ahí se abrió el camino. ¿Ya? De esa forma llegó el ferrocarril a Viña del Mar, y la estación de Viña del Mar se encontraba en la hacienda de las 7 hermanas y cerca de la casa de la hacienda de la señora Dolores Pérez, que eso es lo que actual conocemos como la principal estación central que vamos a recorrer el día de hoy por fuera, y que seguramente si ustedes han tomado el Metrotren, se han bajado o se han subido en esa estación muchos de ustedes. Bueno, en 1873 fallece la señora Dolores y a los 4 meses fallece su hijo Salvador. Y en ese tiempo, que la única heredera de estas haciendas fue la señora Mercedes Álvarez, junto a su marido, que es José Francisco Vergara. Y ahora, después de contarle toda esta historia del árbol genealógico, tiene una causa que es porque aparece en esta historia José Francisco Vergara. Este personaje, que es marido de la señora Mercedes Álvarez, cuando vio esta hacienda, era bastante visionario y vio que acá se podría generar un poblado, se podría generar una ciudad, ¿ya? Y cuando ve este proyecto de transformar esta hacienda en un proyecto en ciudad, generó un plan para eso, ¿ya? Que era un plan que en su planificación había unos espacios para espacios públicos, generar calles, servicios y venta de terrenos y hoteles. Y algunos de esos servicios también sería como que hubiese agua, etc. Y también dentro de esta planificación estaba el generar segundas residencias principalmente, porque la gracia de Viña del Mar que tenía es que tenemos bastantes lugares
planos, ¿ya? A diferencia de Valparaíso, que la mayoría de las construcciones están en cerro, la gracia de construir, de hacer una planificación de una ciudad en Viña del Mar, es que habían muchas planicies y por lo tanto estos palacios de esa época podrían tener amplios jardines. Entonces, eso era como una oportunidad que había en Viña del Mar en ese entonces, y que también generaba algunos espacios recreativos como tener lugares de hípica, canchas de tenis o campos o espacios para jugar golf. En ese entonces, Vicuña Maquena hablaba que era como la Versalles chilena, cuando planificó José Francisco esta ciudad. Y que el plan central se abocaba en esta que ustedes dijeron como la Plaza Viña del Mar, con estos ejes, con unas avenidas principales que iban a ser las primeras cuando se fundó. Este proyecto fue aprobado por el gobierno en ese entonces, y por eso Vicuña Maquena estaba como porque en el fondo la ciudad parecía como... A ver, ¿me escuchan ahí bien? Esta ciudad se parecía mucho a cómo se había construido Versalles, que era bastante planificada, ¿ya? Ahora, ¿qué nos imaginamos de esa época? Estoy hablando del siglo XIX. ¿Cómo se imaginan que era esta ciudad jardín cuando se estaba creando? ¿Quiénes venían para acá? ¿Qué pasaba? ¿Alguien se imagina qué ocurría en ese entonces? Era ciudad balneario, siempre ha sido. Así es. Las playas llegaban hasta casi Libertad. Así es, claro. Esta ciudad... De los ponientes, pura arena. ¿Cómo, Marta? Perdón, ¿que era pura arena de los ponientes? El área poniente es pura arena. Claro, así es. Esta ciudad tenía dos funciones. Una que es la que más conocemos, que es como balneario, ¿ya? Que era un lugar que recibía muchas visitas, casas de segunda residencia, donde ocurrían los veranos idílicos. Fue el primer balneario de alguna manera de Chile, reconocido esta zona. Y que también tenía un barrio que era bastante fundacional, como de industria, que es muy poco conocido y en otros recorridos lo hablamos un poquito más. Pero, como lo decía Marta, este lugar era un espacio que se reconoció en esos tiempos como la ciudad jardín porque contemplaba, por un lado, áreas verdes con grandes parques para lo que eran pertenecían a los palacios y plazas que eran para lugares más públicos, para como los habitantes de acá o visitantes transitaran por estas plazas, pero también tenía, como les contaba, veranos idílicos para una élite que contemplaba Chile en esa época, donde había música en las tardes, o sea, se veraneaba, se iba a la playa a las mañanas, y en las tardes, luego del té, qué sé yo, habían grandes tertulias, habían bailes, música y polcas que ocurrían acá. Y por otro lado, las clases más populares también visitaban estas áreas y también se hacían ramadas en esa época, había música, buenos bailes populares, entretenidos que ocurrían después de estas idas a las playas durante el día. Entonces, por eso hablamos que era una ciudad, y todavía, idílica, porque ocurría todo esto, era un lugar como de celebración, recreativo, de pasarlo bien. Pero claro, era eso. Y bueno, estos jardines que se empezaron a construir y a plantar también árboles en ese tiempo, eran regados por estanques que se encontraban en los cerros en esa época, que se consideró cuando se empezó a construir esta ciudad. Y como punto de referencia estaba la Plaza de Viña, que en ese tiempo se llamaba la Plaza Sucre, ¿ya? Curiosamente, ahí voy a contar por qué antes se llamaba... ¿Sí? Y bueno, de alguna forma con este centro que encontrábamos acá, era el eje que iba a construir, como que se iban a pensar las próximas ciudades. Y ahora les vamos con esta introducción, como un bombardeo de introducción que les hice, vamos a comenzar con nuestra primera ciudad, perdón, nuestra primera plaza, que es la Plaza La Torre, que es como una avenida muy chiquitita, que se encuentra acá al medio, que tiene 3 árboles, 3 palmas, que es como lo que identifica. Esta plaza se creó con el fin de contener lo que era el estero Marga Marga. A la izquierda de nuestro lugar, a la izquierda de esta plaza, se encuentra el estero Marga Marga. Y en esos tiempos este canal tenía estas crecidas, entonces lo que sirvió esta plaza, esta área verde que se hizo, fue de alguna forma tener ciertos muros que contuvieran el estero cuando tuviera las crecidas. Y su nombre se debe a Juan José Latorre, que fue un héroe de la Guerra del Pacífico.
Y bueno, normalmente es conocida esta plaza porque de alguna forma era el palco de lo que ocurre acá al frente, que era el Hotel O'Higgins, que era como el epicentro del Festival de la Canción. ¿Ya? Entonces, mientras ocurrían acá, llegaban los artistas a alojarse en el Hotel O'Higgins, que actualmente es sanitaria. En estos tiempos, las personas en los jardines, en este pasto, o había un muro y donde se esperaban ahí a esos artistas para pedirles autógrafos, grabarlos, abrazarlos, etc. Entonces también es conocida este lugar, si bien uno lo ocupa como para cruzar normalmente la calle, como un espacio porque era el palco de este hotel. Y que cuenta con estas 3 palmeras y además con una placa de reconocimiento a los 100 años de la Compañía de Bomberos de Viña del Mar. Y podemos observarla, que seguramente muchos de ustedes quizás no lo hubiesen reconocido como plaza, pero lo es, la Plaza La Torre. Que más como que lo usamos como para caminar, pero ahí pueden observar que era un espacio de contención, un terreno que se hizo para contener el estero Marga Marga, las crecidas. Y bueno, ahora los voy a invitar a cruzar la calle para visitar lo que ustedes conocen como la Plaza de Viña, pero su nombre actual realmente es Plaza José Francisco Vergara. Esta plaza era antiguamente, cuando vivía Francisco Vergara, era un terreno baldío, ¿ya? Y en ese tiempo se le llamó a esta plaza Plaza Sucre en honor a Antonio José Francisco Sucre, un nombre largo, que era prócer de la independencia hispanoamericana, ¿ya? Esta plaza en esos tiempos lindaba con el estero Marga Marga, y con las crecidas, cada vez que querían construir algo acá, se veían afectados con las crecidas del Marga Marga. Entonces José Francisco Vergara decidió vender los terrenos aledaños con el fin de quienes compraran esos terrenos generaran muros de contención para que el agua no llegara a esta zona, ¿ya? Entendamos que los ríos, los esteros son súper dinámicos y por eso uno nunca debe como construir tan cercano a ellos, ¿ya? Entonces, de ese tiempo se construyeron los primeros jardines que tiene esta plaza, que en ese tiempo se llamaba Plaza Sucre, y en 1930 se remodela. Antiguamente se plantaron los primeros árboles de este lugar, y en 1930 se remodela esta plaza. Voy a detener un poquito atrás, que avanzamos muy rápido. Se remodela esta plaza y empieza a tener un diseño más clasicista, que se le llama, con algunas baldosas y esculturas que eran traídas del Museo de Bellas Artes de Chile, o sea, de Santiago. Es algunas esculturas que se trajeron de esa época, que están construidas con arena, cal y cemento. Es una imagen que representa a la quimera, que es una imagen mítica, ¿ya? De mitología, que es una imagen como se llama, de una mujer que está luchando con una especie de bestia que tiene como una imagen como de dragón, con cara de león, que es la que podemos todavía encontrar acá. También hay esa escultura es de Nicanor Plaza, y hay otra escultura que se le llama Eco, que es un desnudo de una joven, que es una réplica de una escultura que hizo Rebeca Mate, que se encuentra en esta plaza. Y bueno, en este lugar también seguramente ustedes han visto una pileta y una pérgola, ¿o no? ¿Alguien ha visto esa pileta y pérgola? Ahí dice Benja que sí. Hay una pérgola en este lugar, que la vamos a ver un poquito más adelante, que cuenta con una pileta, que en ese tiempo se hizo la pileta y se trajeron cisnes para que estuvieran en esa pileta. Adivinen qué pasó con los cisnes, dato anecdótico. ¿Qué habrá pasado? Se los robaron. ¿Robaron? Hola, Aurora. No, podría ser una buena opción. En esos tiempos hay que entender, y todavía, que las aves son silvestres. Entonces, en ese tiempo pusieron los cisnes, aguantaron un rato y migraron, se fueron. Y desaparecieron y nunca más volvieron los cisnes de la pileta, pero era como un dato anecdótico que de este romanticismo de poner cisnes en la plaza, bueno, no duraron mucho porque se arrancaron. Y en la pérgola, que está al lado de la pileta, se hacían eventos musicales que duraron alrededor de 60 años, ¿ya? Que se hacían ahí los orfeones, muy conocidos los días domingos. Sí. Marta, ¿quiere comentar algo? Yo me acuerdo de haberlo escuchado los domingos, todos los domingos estaban. Ay, qué maravilla vivir eso, ¿no? Como que Sí. traen alegría a las plazas, uno las vive. Sí, qué especial.
Así, bueno, eso era lo que ocurría en estas plazas como durante estos 100 años. Y ahora les quiero presentar, que ustedes muy bien lo deben conocer, es el Teatro Municipal que se encuentra a un costado de la plaza, todavía en esos tiempos se llama Sucre, después José Francisco Vergara, y el Teatro Municipal se creó porque en esa época la familia Vergara, ahora ya había fallecido José Francisco Vergara, estaba su hija, Blanca Vergara, siempre decía que cada ciudad tenía que tener un espacio para la música, para eventos culturales. Por lo tanto, ella decidió donar un terreno, que es este terreno, para que se construyera el teatro municipal que tenemos hasta el día de hoy. Y para eso se contrataron a dos arquitectos de esa época, que es Renato Schiavone y Aquiles Landau, que construyeron este hermoso teatro con un estilo historicista, se le llama, y que se caracteriza por las columnas que podemos ver acá, ¿ya? Estas columnas que son como muy clásicas de lo greco-romano, que cuentan con son columnas jónicas, con algunos frisos y cornisas que podemos observar acá, ¿ya? Y que bueno, seguramente me imagino que algunos de ustedes pudieron alcanzar a visitar el Teatro Municipal. Desde ese entonces pueden visitarlo 1.100 personas, ¿ya? O espectadores. Y en 1930 se inauguró este Teatro Municipal con una lírica italiana, una compañía lírica italiana que dio la inauguración de este evento cuando estaba el presidente Carlos Ibáñez del Campo, que también asistió a este evento junto al alcalde Manuel Ossa de ese tiempo. Y bueno, acá se han hecho galas, ballet, se han hecho óperas, incluso, no sé qué me imagino que ustedes han vivido acá, si alguien quiere compartir, además de humor, obras dramáticas. ¿Alguien ha vivido algún lanzamiento o algo acá en el teatro? Ballet, coro, había concursos de coro antiguamente del extranjero. Ahí asistí, yo también fui a ver. Coro? Qué buena, Pamela. Ballet también. Buenísima. O sea, igual se generó, era parte de nuestra cultura hasta 2010, que con el terremoto del 2010 se vio afectado y todavía, bueno, no podemos visitarlo. Pero también incluso se han hecho graduaciones, licenciaturas acá. Ceremonias de licenciatura se han hecho en este teatro. De hecho, en uno de los guiados pasados que hicimos, habían dos participantes que habían vivido sus graduaciones en el Teatro Municipal. Tremendo haberlo vivido acá, yo creo. Y bueno, muchos viñamarinas y viñamarinos también han tocado acá, han bailado en otros tiempos. En mi caso, yo participaba en los festivales de aves que se hacía la inauguración acá. El Festival de Aves de Viña del Mar se hacía en este lugar. Y el 2009... Yo fui a esos festival de aves. ¿Viste? Buenísima. Y si no me equivoco, también fue cuando la escuela en que yo trabajaba cumplió los 100 años, se hizo un evento ahí en el municipal. Ay, qué entretenido. Yo lo pasaba bien en el Teatro Municipal, debo decir. Me gustaba mucho. Bueno, un año antes de que se hubiese visto afectado por el terremoto, fue declarado Monumento Nacional, en 2009. Pero bueno, ojalá algún día volvamos a tener grandes eventos en este lugar. Vamos a seguir adelante. ¿Está en restauración? Pues. ¿Está en restauración todavía? Está en restauración, sí. Ahí, como les contaba, está la pileta donde estaban los cisnes, y al lado la pérgola que Marta comentó que había vivido algunos orfeones. Pero claro, hasta el momento, como que ganas de escuchar música en estos lugares. Como que, si bien todavía se habita este lugar, pero más como de recorrido, de pasar rápido como en la diagonal, o uno puede ver personas que están jugando ajedrez, por ahí también dándole miguitas de pan a las palomas. Y en ese caminar, cuando cruzamos por aquí como para cortar camino, nos vamos a encontrar con lo que actualmente es la Plaza Sucre, ¿ya? La verdad es que esta plaza que ahora vamos, mientras cruzamos la calle, nos vamos a dar cuenta de qué plaza les hablo, se dispuso con el fin el año 1882, con el fin de establecer como las fiestas que se hicieran acá, ya como que todas las festividades públicas que se hicieran o celebraciones se hicieran en esta Plaza Sucre, ¿ya? Y a comienzos del siglo XX se invirtieron los nombres, es decir que
la plaza que recién visitamos se llamaba Plaza Sucre y se cambió el nombre a José Francisco Vergara, y esta plaza que ahora vamos a ver, que es donde se hacen las celebraciones, cambió y se nombró Plaza Sucre, ¿ya? Entonces la plaza principal, la Plaza de Viña, quedó con el nombre del fundador de Viña del Mar, y esta plaza un poco más pequeña quedó con el nombre de, ¿cómo se llama?, de Antonio José Francisco Sucre. Y bueno, en 1930 se remodeló esta plaza y se ensanchó un poco, ¿ya? Y se ornamentó con algunas palmeras, que son las palmeras que podemos ver ahí, que son de origen de Islas Canarias. Entonces, si bien es de tránsito esta plaza y uno la reconoce porque es la plaza que está al frente de Falabella, seguramente, o de Ripley, como el lugar de tránsito para tomar la micro o los colectivos. Yo creo que es más conocida por eso, más que por los eventos. Pero, no sé, si bien en los años 30 o cuando se inauguró esta plaza, tenía ese objetivo, generar todas las celebraciones, de alguna manera ha seguido como en el imaginario de la comunidad viñamarina de mantener eventos. Por ejemplo, no sé, cuando se hizo en este momento como cuando son los partidos de fútbol, donde se juntan las personas en este sector, por ejemplo. Cuando ahora entendemos que hubo un cambio de alcaldía, cuando fueron las elecciones, normalmente donde van las personas es como donde se reúnen acá. Entonces igual sigue siendo un lugar que reúne a las personas y como que está en el inconsciente de que acá es donde nos reunimos. Entonces ese fin de celebraciones de alguna forma se sigue manteniendo de alguna manera, aunque quizás no conocemos el pasado de ello. No sé si alguien quiere contar como cuál es su relación con esta plaza, con la Plaza Sucre. Yo pasaba todos los días cuando trabajaba de mi escuela, la Escuela Ecuador, la ex Escuela 15, a la estación de tren a tomar tren para venir al interior. Todos los días. Qué buena historia eso, porque ya vamos a hablar de la estación del tren. Como qué impresionante que uno siga utilizándolo. Antes de la estación del tren, vamos a hablar un poquito del Club de Viña, que ahí lo podemos ver. Acá hay un archivo del Club de Viña. Este club se construyó en 1908 con un estilo griego neoclásico y se le pidió a un arquitecto, que es un arquitecto italiano, que es Ettore Petri, el mismo que hizo el Palacio Vergara, construir esto con algunos fines que era generar congresos con gerentes de naviera, empresarios, bancarios, inversionistas, comerciantes, con esos fines. Y no sé si alguno de ustedes ha tenido la oportunidad de visitarlo. Ahora está cerrado también, contexto terremoto, pero yo también fui a algunos eventos como charlas, congresos en el Club de Viña que todavía, desde 1908, todavía se hicieron, al menos hasta el 2010, se hicieron eventos acá. De hecho, me encantaba el ascensor, eso siempre lo comento, porque alucinaba con el ascensor que tenía el Club de Viña. Sí, incluso se hicieron cuando estuvo cerrado ¿Puedo decir una cosa? se hacían ¿Te conciertos. puedo decir una cosa? Ya, pero esperemos un poquito a la Marta que termine de hablar y les paso la palabra, ¿les parece? Que no se escucha muy fuerte a la señora Marta. Ah, sí, es cierto. Tengo pésimo el audio aquí en el computador. Hicieron conciertos en el primer piso cuando el municipal estaba cerrado. Ay, qué rico. Se Sí. usaba, como el municipal no se usaba, no se podía usar porque estaba terremoteado, se ocupaba para eso. Solo después del 2010 para los conciertos. Claro. Qué rico. Bueno, como cambiando los lugares. Ojalá en algún momento podamos volver a visitar el Club de Viña también. Tener esos espacios culturales. Ya, ahora, ¿quién quería hablar de las chiquillas? ¿De las niñas? Me voy a conectar porque mi papi tiene que hacer trabajo. Bueno, que estén muy bien. Chao. Lindo. Bueno, vamos a seguir un poquito en nuestro recorrido. Ahí como Marta nos comentó de estos lugares que también se transformaron en lugares también musicales en algún momento. Ahí podemos ver cómo está actualmente. Y ahora vamos a cruzar a la estación del tren.
nuestra estación de ferrocarril, que actualmente todavía usamos como el Metrotren, lo característico que, como les comentaba, se empezó a construir en 1955 cuando el gobierno aprobó esta conexión entre Valparaíso y Viña, y acá se encontraba la actual esa estación de esos tiempos. Y contaba con 2 carros, ya con uno como para diferenciar clases, pero eso igual permitió que distintas personas que no conocían Viña del Mar tuvieron su primera experiencia en esta zona, ¿ya? Gracias a el ferrocarril de ese entonces. Entonces las personas que llegaban acá, en esta estación, se bajaban, iban a recorrer los campos de estas haciendas, hacían picnic en estos campos, parques, encumbraban volantines, iban a recolectar flores silvestres en esa época, se generaba como todo un espacio recreativo gracias a esta estación que se bajaba. Y también, cuando hablamos de la fundación de la ciudad, ahí tenemos la estación del ferrocarril, como del archivo histórico, cuando se fundó esta ciudad, también se quería generar este poblado que hablaba José Francisco Vergara, que fuera una ciudad, y la llegada del tren impulsó que llegaran trabajadores extranjeros también de la línea férrea que habitaron este lugar. Ellos también querían comprar algunos terrenos que estaban colindando a la línea férrea, pero la familia de Dolores Pérez no quiso venderlos, pero sí se los arrendó. Y estos espacios, estos terrenos, están alrededor de 2 ejes, que es lo que actualmente conocemos por la calle Álvarez y Viana, ¿ya? Que en esa época lo habitaron, y también quien trajo como este impulso de más personas que habitaran en este lugar y se generara como este barrio más fundacional o industrial, además de la línea férrea, estaba una industria que tiene un olor muy rico, que es olor como a caramelo. Se generó la refinería en ese entonces, estoy hablando a fines del siglo XIX, la refinería de azúcar, conocida como CRAP, y que también impulsó a que más personas se vinieran a vivir acá con fines más de trabajo, ¿ya? Que era como en el sector este de lo que es la estación del ferrocarril. Entonces también se generó un poblado junto con las personas que venían a trabajar en la línea férrea y con lo que era esta refinería de azúcar, que fue como fortalecido por un empresario que era Julio Weinstein. De eso estoy hablando de 1873, cuando hablo así como de tiempos atrás. Y bueno, José Francisco Vergara, cuando diseñó como este eje desde la Plaza Viña, o la Plaza José Francisco Vergara, había una avenida que él decía que tenía que llegar hacia hacia el Palacio Vergara, o lo que conocemos ahora el Palacio Vergara, y que tuviese una parada donde iba a estar construida lo que actualmente vemos, la parroquia de Viña, ¿ya? Esto quería comentarles que antes, como el lugar de culto de que tenía lo que es la ciudad de Viña, antes de que fuera ciudad, sino que fueran haciendas, había un sector en la hacienda Viña del Mar donde se hacían las primeras misas, estoy hablando de 1808. Y Dolores Pérez decidió donar unas tierras a fines del siglo XIX, en 1882, para que se construyera la primera parroquia de ese entonces, por un arquitecto que es Eusebio Seri, ¿ya? Pero en 1906, con el terremoto, se vio afectado. Ahí podemos ver cómo era ese tiempo esta zona, ¿ya? Bueno, como en 1906 se vio afectado a través del terremoto, se volvió a construir, me voy a tirar un poquito para atrás para ver, ahí sí. Cuando se derrumbó, se vio afectado lo que en ese entonces era la parroquia, en 1912, en 1912 se hizo la reconstrucción de esta parroquia por un arquitecto que es Emilio Yecker, que es el mismo que construyó la estación Mapocho, que seguramente ahí como que ustedes pueden tener una noción de qué arquitecto estoy hablando, del Museo de Bellas Artes, el Palacio de Tribunales y la Bolsa de Comercio que se encuentra en Santiago. Fue el mismo arquitecto que construyó esta iglesia que vemos actualmente, que tiene un estilo como más, como neorromano, podríamos decir, y con un estilo, con algunos elementos que son neogóticos, que se llaman, y que también cuando ustedes entran, no sé si han podido entrar a la parroquia, si han ido a alguna misa, tiene una serie de vitrales con algunos santos, ¿ya? Y esos santos de alguna manera representan algunos personajes históricos de Viña del Mar. Por ejemplo, está San Francisco de Asís, que representa de alguna forma a Francisco Vergara.
hay un santo de San Pedro que de alguna forma representa a Pedro Montt. No sé si hay alguien que quiere comentar algo. Yo quería comentar que cuando se fundaba una ciudad tenía que tener una escuela, creo que lo comenté la vez pasada, cuando Sí, se vio. Y ahí fue cuando donaron los terrenos para la escuela 15, que se llamó en ese momento, en Echever con Allegui. esa fue Blanca Vergara, la hija de José Francisco Vergara. Claro, 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 sí. eso Y sí. o sea, como que, claro, esto es un poquito antes. La iglesia fue como Sí, mandato de Dolores, que en el fondo ella, como si vamos a fundar una ciudad, y que todavía ni siquiera como en ese tiempo se pensaba una ciudad, como que tenemos que tener una iglesia. Y claro, como la propulsora de las escuelas, como le habíamos comentado Pamela en el otro recorrido, fue Blanca Vergara, claro. y si no me equivoco también tenía que tener un correo. Ah, mira, buen punto. Voy a tener que Sí, indagar en eso. ¿Dónde estaba el sí, correo de ese entonces? sí. A propósito que en estos tiempos es súper bonito volver como a enviar cartas, como todo lo romántico que tiene lo epistolar, como que sería interesante indagar en eso. ¿Dónde estaba el correo acá en Viña del Mar? Muy interesante. Bueno, cuando se construyó eso, se pensó, volviendo a la iglesia, la parroquia de Viña, más conocida así, se pensó en tener la parroquia y al lado un espacio verde que es la plaza, que conocemos actualmente, que se llama Plaza Eduardo Grove. Esto es en homenaje a un médico que era alcalde de Viña en ese entonces, que fue director del Hospital Naval. ¿Ya? Y que en el fondo en esa época, cuando se construyó, que estoy hablando del siglo XX, la idea era que fuera un punto de tránsito de las personas que se bajaban de la estación de trenes, ya que es lo que conocemos actualmente que estamos mirando ahí. Y que de alguna forma yo percibo que sigue siendo un lugar de tránsito, por lo menos yo cuando he andado en bus y no sé, vengo de Santiago a Viña y me vengo de noche y ya no sé, el bus no baja por Las Palmas y se va por Agua Santa, baja por Agua Santa, uno siempre le dice, me deja acá en la Plaza de Viña y te deja curiosamente ahí, como en este lugar de tránsito que era de la línea férrea. O cuando uno va, no sé, a La Ligua, a Calera, ¿dónde uno toma el bus? Aquí está la parada. La Pamela me asiente, me asiente. Bueno, acá también tengo un homenaje a Padre Hurtado porque donde se hizo la administración del bautismo fue el párroco que era de la parroquia de Viña del Mar, fue quien administró el bautismo de Padre Hurtado. Y para cerrar nuestro recorrido de las 5 plazas centrales, les quiero presentar la plaza Dr. Luis Sigal. Esta plaza se debe su nombre al fundador del Festival de la Canción, por eso también es como a la entrada de lo que es el Palacio de la Quinta Vergara y los jardines de la Quinta Vergara, y también donde se hace el Festival de la Canción. Y en este lugar está ornamentado por una pileta que está como en el lugar central de la plaza, y también cuenta con un monolito que es un monolito que se hizo en 1910 en homenaje a José Francisco Vergara. Y esta plaza lleva su nombre, como les decía, de Luis Sigal, en honor a quien fundó el Festival de la Canción y que también está en la entrada de lo que es este gran evento cultural, como el Festival de la Canción y otros eventos culturales que ocurren en el Parque de la Quinta Vergara. Y aquí, bueno, cerramos nuestro recorrido como con esta entrada para invitarlos también a los próximos recorridos, como uno de ellos es el Palacio Vergara, que ahí estamos con otras historias, que son las historias de la hija de José Francisco Vergara, que es la Blanca. Y ahí lo comentaba el monolito que se construyó en esa época, de esos tiempos. Y que actualmente, no sé cómo ustedes ven esta plaza, yo a veces me siento a descansar cuando tengo que esperar a alguien para entrar a los jardines. Voy a dejar de compartir. Pero normalmente es como ese el uso que uno le da. Creo que antes se habían comentado en otros recorridos, se juntaban a cambiar láminas en los años 90, como láminas de álbumes, como que hacían eso ahí. Y eso me gustaría saber qué les pareció, les gustó, conocían un poquito más ahora los nombres, no sé. ¿Aló? ¿Se escucha? Sí, se escucha. ¿Sí? Hola, Sí, no, yo lo
Entró un poquito tarde, pero lo encontré súper entretenido. Yo ya lo conocía porque mi mamá siempre me comentaba, ya tengo 76 años, y siempre me cuenta que aquí en este lugar hacían esto, la fiesta de la primavera, lo de la reina, y muchas actividades que se hacían antes que hoy día ya no están. Así que la verdad lo encontré muy entretenido, así que muchas gracias. Ay, me alegro. Y bueno, loco que al final, en muchos de estos lugares, cuando ahora reconocemos la historia, es como que uno dice, wow, se siguen habitando de alguna forma, como que mantiene como todo, o sea, como que el lugar tiene una memoria y uno empieza, y como que sigue haciendo eso en una época moderna, pero en el fondo esos tránsitos siguen habiendo, independientemente que han cambiado con un periodo moderno, más contemporáneo. Pero como interesante ir para atrás, como, así lo vivían, así regaban estos jardines, por ejemplo, así llegaron las palmeras, son de Islas Canarias, como súper extraño, ¿sí? Como eso es como súper interesante. Oye, Benjamín nos compartió en el chat una encuesta que es voluntaria, agradeceríamos que nos la puedan responder para ver qué les pareció el recorrido. Y también ¿Dónde comentar, está la en el encuesta? chat, abajito, no sé si puedes ver, Pamela, el chat. A ver. ¿Estás Sí, en el- Ahí. Ahí. Y también comentarles que hay una página de este programa que es educacionpatrimonialvina.cl y ahí están todos los videos de los recorridos que hacemos, como este que vieron el día de hoy, y también hay como kits para, no sé si alguien quiere entretenerse, se pueden imprimir unos kits patrimoniales donde están como algunos palacios y uno los puede armar como pop-up, como un semi-pop-up, así como que queden en relieve y pintarlos y qué sé yo. Y también hay información de cada recorrido. Si quieren conocer un poquito más de la historia de lo que conversamos el día de hoy, pueden también encontrar esa información en la página. Ahí que también la compartió Benjamín, educacionpatrimonialvina.cl. muy bueno. Y bueno, antes que de irnos, y si igual nos podemos quedar un ratito conversando, de todas maneras me encantaría, pero les pediría si nos podemos sacar una fotito, que Benjamín nos saque una foto. Los que puedan prender su cámara, si no, no hay problema, no se preocupen. Y ahí tú nos avisas cuando ponemos cara quieta. A las 3 sacamos la foto. 1, 2 y 3. Listo. Súper, gracias, Benjamín. Bueno, no sé que si quieren compartir algo más de lo que vivimos el día de hoy, de estas plazas que a veces... Dale, para mí. Yo personalmente trabajé muchos años en Viña, viajaba de Quilpué, así que para mí todo eso eran lugares comunes. Pero no siempre uno sabe la historia mucho de las cosas por donde pasa. Claro. Y para mí también fue bueno porque por mi trabajo, conocí tanto la Quinta Vergara, bueno, antes de estudiar también ahí, el municipal, todo eso para mí era como normal, pasar todos los días, pero a veces uno no sabe mucho de la historia. Y fue un bonito recorrido aprender algo más, porque uno nunca deja de aprender, conocer cosas nuevas, así que gracias por todo eso. Ay, gracias, Pamela. Muchas gracias. Qué bueno. Como volver a mirar esos lugares, como vivirlos. Yo creo que es eso. Como que a veces estos lugares, o sea, esto es mi experiencia, a lo mejor las de ustedes son distintas, pero que a veces uno pasa corriendo a este lugar porque es como, sobre todo en periodos no pandémicos, o ahora como que también uno tiene un límite de horas, son 2 horas cuando estamos en fase 1, entonces hay que correr más rápido, y entonces uno no se detiene a mirar. Y como que ahora cuando uno entiende un poquito la historia de estas plazas que ni siquiera, a veces yo decía, esto es una plaza, como Pamela, Paz, otra visitante que ha estado en los recorridos, es como, esto era una plaza y yo creía que era un cruce de calle nomás, así como nada más. Y ahora entender la historia es como que cuando uno vuelve a esos lugares, independientemente que uno esté corriendo, como que uno los vive de otra forma, es como que se despierta esa memoria, acá estaba pasando esto, este tren no es del año 80, o sea, sí, la estación de tren es más nueva, pero por el Metrotren, pero hay una historia de más de 100 años de eso. Y es como bonito evitarlo así, como, wow, ¿qué pasaba en ese tiempo? Acá se compraban volantines, por ejemplo. Ay.
pero bueno, ojalá podamos seguir viviendo estos patrimonios así. Marta, ¿querías compartir algo? Hoy antes del metrotren, acuérdate que la línea del tren pasaba por arriba, pues y había barreras para atravesar. ¿Verdad? Sí. Y los tickets, era muy divertido cuando te pasaban como corte, no sé, como perforar. El boleto cartón. El boleto de cartón. Yo guardé por ahí uno, no sé ya dónde quedó, pero en un momento lo guardé. Sí, qué tiempo. Pero bonito, bonito.